Muy buenos días. Hoy estoy con mi compañero Juan Fernando Ramos y el día de hoy hablaremos de un problema social que cada día toma más poder en nuestra sociedad, y es aquel que las personas cada día más no les interesa la política, y esto se reduce o se puede traducir en que la ciudadanía no puede participar en la toma de decisiones y esto le afecta de alguna manera. Esto puede conducir a una serie de consecuencias negativas, pero ya hablaremos más adelante acerca de eso. Aquí a continuación mi compañero Juan Fernando Ramos hablará un poco acerca de esas consecuencias negativas que tiene este problema que aqueja a nuestra sociedad y a nuestro municipio en específico en el sector de CRT. Primeramente, el aumento de la corrupción y la ineficiencia en el gobierno. Segundo, la adopción de políticas que no reflejan los intereses de la mayoría de la población. Tercero, el deterioro de los derechos humanos y las libertades civiles. La falta de interés por la política es un problema social grave que tiene como impacto negativo en la sociedad en general. Cuando las personas no se interesan por la política, es menos probable que participen en el proceso político, ya sea votando, afiliándose a un partido político o participando en protestas o manifestaciones. Esto puede conducir a una disminución de la representación de los intereses de los ciudadanos en el gobierno, lo que puede conducir a políticas que no responden a las necesidades de la sociedad. Además, la falta de interés por la política puede conducir a un aumento de la polarización política. Cuando las personas no se informan sobre los temas políticos, es más probable que se formen opiniones basadas en prejuicios o estereotipos. Esto puede conducir a un aumento de la hostilidad y la violencia entre personas con diferentes puntos de vista políticos. Sí, muy bien. Pero, recuerdo cuando recorrimos la calle de nuestros municipios y le preguntábamos a cada uno de nuestros ciudadanos cuáles eran esos factores o qué influía de alguna manera para que ellos no pudieran interesarse en la política. Y si tú recuerdas muy bien, ellos nos hablaban de qué intereses, de qué factores. Primero, la complejidad de la política, ya que la política puede ser un tema complejo y difícil de entenderse. Esto puede desalentar a las personas que no tienen mucho tiempo o interés en aprender sobre el tema. Lo segundo sería la sensación de impotencia, ya que muchas personas sienten que su voto no importa o que no tienen ningún control sobre el proceso político. Esto puede desalentarlas a participar en la política. Lo tercero es la percepción de corrupción, ya que muchas personas tienen percepción de que la política está corrupta y que los políticos no están interesados en servir a los ciudadanos. Esto puede desalentar a participar en el proceso político. Sí, tú muy bien lo mencionaste. Sí, esto era ese clamar que nos decían nuestros ciudadanos al decirnos por qué no les interesaba la política de alguna manera. Pero además de eso, también le comentábamos cómo se podía, o de alguna manera, cómo se podía abordar el problema para disminuir esta falta de interés. O yo te comentaba, ¿qué medidas se pueden tomar? ¿Qué piensas tú acerca de esto? Bueno, daría tres soluciones. La primera, simplificar la política, ya que es importante que se haga un esfuerzo para explicar la política de una manera que sea fácil de entender para todos. Lo segundo sería dar a las personas una sensación de poder, ya que es importante que se les haga sentir que su voto importa y que puede tener un impacto en el proceso político. Lo tercero sería luchar contra la corrupción, por lo que es importante que se tomen medidas para combatir la corrupción en la política. Pero hablando de medidas específicas, ¿qué se puede tomar para abordar este problema? ¿Qué podrías incluir tú para que cada persona le llegue este mensaje? Bueno, lo primero sería ofrecer una educación cívica en las escuelas. La educación cívica puede ayudar a los estudiantes a comprender los conceptos básicos de la política y a desarrollar un interés por el tema. Lo segundo sería promover la participación política entre los jóvenes, ya que los jóvenes son un grupo demográfico que está particularmente desinteresado en la política. Es importante que se tomen medidas para involucrarlos en el proceso político. Lo tercero sería hacer que la política sea más accesible. Es importante que se haga esfuerzo para facilitar que las personas participen en la política. Por ejemplo, facilitando el acceso a la información sobre los candidatos y los temas políticos. Pero yo pensaría que al tomar esta medida sí se podría de alguna manera ayudar a aumentar ese interés por la política
o de alguna manera crear una sociedad más democrática y participativa. ¿Qué opinas tú acerca de esto? ¿O qué fundamento teórico le darías a este problema o a esta solución? Bueno, un filósofo que ha explicado este problema es John Stuart Mill en su obra sobre la libertad. En este caso, Mill argumenta que la participación política es esencial para el desarrollo de las personas como individuos autónomos. La política, según Mill, nos obliga a reflexionar sobre nuestros valores y prioridades y a defenderlos ante los demás. Esto nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad de argumentación y nuestra confianza en nosotros mismos. Mill también sostiene que la participación política es necesaria para proteger nuestros derechos y libertades. Cuando no participamos en la política, dejamos que otros decidan por nosotros qué derechos tenemos y cómo se debe respetar. Esto nos hace más vulnerables a la opresión y a la injusticia. Sí, este autor nos habla un poco del pensamiento crítico que se debe tener acerca de debatir los argumentos que se dan en la política. Pero hablando del caso concreto del municipio de Cereté, la desafección política es un problema que se ha agudizado mucho en los últimos años. Trayendo a colisión una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, hablaba de que solamente el 25% de los ceretianos se sentían muy interesados en la política. Para mí esto es un problema muy grave, ya que pone en riesgo la democracia del municipio y también la colombiana. Bueno, para superar este problema es necesario que los ciudadanos se involucren más en la política. Esto se puede lograr a través de la educación cívica, como dije anteriormente, la promoción de la participación ciudadana y la reforma de los sistemas políticos. Pero además de eso, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia lanzó el 12 de noviembre de 2023 una estrategia nacional de educación cívica y ciudadana de la que tú nos hablas. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer la formación de los ciudadanos y de todos sus ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, para que de alguna manera se comprometan en la construcción de una sociedad justa, democrática e inclusiva. Háblanos acerca de qué principios o en qué principios se basa esta estrategia. Bueno, serían 3 principios. Primero, la educación cívica y ciudadana es un derecho fundamental de todas las personas. Segundo, la educación cívica y ciudadana debe ser integral, transversal y permanente. Tercero, la educación cívica y ciudadana debe promover la participación ciudadana activa y responsable. La estrategia se implementará en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del país. Se centrará en los siguientes temas. Primero, la formación en ciudadanía democrática. Segundo, la formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Tercero, la formación en participación ciudadana. Y por último, la formación en convivencia escolar. Sí, la Estrategia Nacional de Educación Cívica y Ciudadana, más conocida con sus siglas, la ENED, es una respuesta, como tú contabas, a esa necesidad de fortalecer la formación cívica y ciudadana de cada municipio y de todo el territorio de nuestro país. En el país se ha experimentado que en los últimos años ha habido de alguna manera un aumento de la violencia, la corrupción y la desigualdad. La estrategia, tú dices que busca de alguna manera contribuir a la construcción de una sociedad más justa y democrática. En Cereté, Córdoba, la ENEC se implementará en los 143 instituciones educativas del municipio. El Ministerio de Educación Nacional ha capacitado a los docentes en los fundamentos de la estrategia y está brindando acompañamiento técnico y financiero para su implementación. La ENEC es una oportunidad para que los niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Cereté se formen como ciudadanos y ciudadanas, conscientes y comprometidas con la construcción de una sociedad más justa y democrática. Pero háblanos de esos beneficios que de alguna manera la ENED va a aportar a Cereté directamente a cada uno de sus ciudadanos. Bueno, lo primero sería contribuir a la disminución de la violencia y la delincuencia. Lo segundo, fomentar la participación ciudadana en los procesos de decisión. Lo tercero es promover el respeto a los derechos humanos y a la diversidad. Y por último, generar una cultura de paz y convivencia. Esta implementación que tú muy bien detallas de la ENED en Cereté, yo pienso que también dependerá del compromiso de todos los actores involucrados,
que trabajen armónicamente para un mismo fin. Y esto incluye las instituciones educativas, como tú lo mencionabas, las familias, las organizaciones sociales y la comunidad en general. ¿Qué acciones concretas puedes tomar para promover esto? Sería lo primero, incorporar la educación cívica en el sistema educativo. Lo propio con fomentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Y por último ya, reformar los sistemas políticos para que sean más inclusivos y representativos. La participación política es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. Es importante que los ciudadanos se involucren en la política para construir una sociedad más justa y democrática. Pues eso se escucha muy bonito en el papel, pero de alguna manera la estrategia nacional sí tendrá una eficacia. La Estrategia Nacional de Educación Cívica y Ciudadana es un programa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia que tiene como objetivo promover la formación ciudadana de los estudiantes colombianos. El programa se basa en los principios de la educación para la paz, la democracia y los derechos humanos. Pero al hacer una evaluación de la capacidad que tenga esta, ¿cuáles serán los objetivos que se llevarán a cabo desde una perspectiva sociológica? ¿Cuáles son esos objetivos que se van a evaluar en función de que si es capaz o no esta iniciativa? Sí, sería formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, también como promover la participación ciudadana en la vida pública, y también sería fomentar la tolerancia y el respeto a la diversidad. Pero de alguna manera, para evaluar esta eficacia sociológica de la NET, tú mencionarías que se pueden realizar estudios que analicen los siguientes aspectos. Sí, los conocimientos y actitudes de los estudiantes sobre ciudadanía, el nivel de participación ciudadana en los estudiantes, las actitudes de los estudiantes hacia la diversidad. Sí, porque yo de alguna manera pienso de que se debe saber cuál es el problema detalladamente para saber de dónde empezar. Yo pienso que los resultados de estos estudios pueden proporcionar información sobre el impacto de la NET en la formación ciudadana de los estudiantes colombianos. Sí, como ya tú lo dijiste, la eficacia simbólica de la Estrategia Nacional de Educación Cívica y Ciudadana. La eficacia simbólica de la ENEC puede evaluarse en función de su capacidad para generar un cambio en las percepciones sociales sobre la ciudadanía. El programa puede contribuir a promover una visión de la ciudadanía más inclusiva, participativa y respetuosa de la diversidad. Pero tú, al hablar de una eficacia simbólica de la NET, ¿de qué aspectos mencionarías? Sí, de las percepciones sociales sobre la ciudadanía. Lo segundo sería el nivel de aceptación social de la ENEC. Y por último, la legitimidad social de la ENEC. Los resultados de estos estudios pueden proporcionar una información sobre el impacto de la ENEC en las percepciones sociales sobre ciudadanía. Muy bien, y para concluir un poco acerca de esta estrategia nacional. Bueno, sí, te digo, la ENEC es un programa que tiene el potencial de contribuir a la formación ciudadana de los estudiantes colombianos. Sin embargo, es importante evaluar su eficacia sociológica y simbólica para garantizar que esté logrando sus objetivos. Los estudios que se realicen para evaluar la eficacia de la ENEC deben ser rigurosos y deben utilizar metodologías adecuadas. Los resultados de estos estudios deben ser difundidos a los responsables de la política educativa y a la sociedad en general. Pero ¿qué recomendaciones nos darías tú acerca de esta iniciativa? Bueno, para mejorar la eficacia de la ENEC se recomienda lo siguiente. Primero, fortalecer la formación de los docentes en educación cívica y ciudadana. Segundo, desarrollar materiales educativos de calidad. Y tercero, sería promover la investigación sobre la educación cívica y ciudadana. Estas recomendaciones pueden contribuir a que la ENEC sea un programa más eficaz y que tenga un impacto positivo en la formación ciudadana de los estudiantes colombianos. Sí, esto me hace acordar a sembrar esa chispa, esa semilla en cada uno de los ciudadanos, y eso es acerca de ese corriente de pensamiento crítica. Al mencionar eso, se tiene que hablar acerca un poco de la teoría crítica, ¿sí? Como todos sabemos, esta es una corriente de pensamiento que se caracteriza por su enfoque crítico de la sociedad,
¿Con qué objetivo? Con el objetivo de identificar y transformar las injusticias y desigualdades existentes. Desde esta perspectiva, la falta de interés de las personas por la política puede ser entendida como un problema social que tiene su origen en una serie de factores, que ya pueden ser como estructurales o subjetivos. Háblanos acerca de esos factores estructurales que tú dices que se relacionan a partir de la teoría crítica. Sí, entre los factores estructurales que contribuyen a la falta de interés por la política se pueden mencionar los siguientes. Primero, la despolitización de la sociedad. En la actualidad, la política se ha convertido en un ámbito cada vez más complejo y técnico, lo que dificulta que las personas puedan comprenderla y participar en ella. Lo segundo sería la fragmentación de la sociedad, ya que la sociedad actual está cada vez más fragmentada, lo que dificulta la construcción de un proyecto político común. Y por último sería el debilitamiento de las instituciones democráticas. La desconfianza en las instituciones democráticas, que se ha visto reforzada por casos de corrupción y clientelismo, también contribuye a la falta de interés por la política. Pero tú nos hablas de los factores estructurales, pero además de esos factores también hay factores subjetivos que existen y que también pueden contribuir a la falta de interés por la política. ¿Cuáles serían? Bueno, primero sería el individualismo, ya que se ha ido imponiendo en la sociedad moderna, lleva a las personas a centrarse en sus intereses personales, descuidando sus asuntos políticos o públicos. Segundo, la apatía, ya que esta se caracteriza por la falta de interés y compromiso. También puede contribuir a la falta de interés por la política. Y ya lo último sería la sensación de impotencia, ya que la sensación de que la política no puede cambiar las cosas también puede llevar a las personas a desinteresarse por ella. Sí, pero todos estos factores conllevan algunas consecuencias graves que llevan a la falta de interés por la política. Bueno, primero te diría que el debilitamiento de la democracia, ya que la democracia se basa en la participación ciudadana, por lo que la falta de interés por la política puede conducir al debilitamiento de este sistema político. Lo segundo sería el aumento de la desigualdad. La falta de interés por la política puede dificultar la adopción de medidas para reducir la desigualdad social. Lo tercero sería la proliferación de problemas sociales. La falta de interés por la política puede dificultar la solución de problemas sociales como la pobreza, la delincuencia o el cambio climático. Pero tú, ¿qué planteas para superar la falta de interés por la política? Bueno, para superar la falta de interés por la política es necesario abordar tanto los factores estructurales como los subjetivos que la contribuyen. En cuanto a los factores estructurales, es necesario promover una mayor comprensión de la política, facilitar la participación ciudadana y fortalecer las instituciones democráticas. En cuanto a los factores subjetivos, es necesario fomentar el espíritu de la comunidad, reducir la apatía y promover la sensación de que la política puede cambiar las cosas. Sí, algunas estrategias que se pueden implementar para promover la participación política incluyen, ya tú lo mencionaste, que son la educación cívica, la participación ciudadana y la democracia deliberativa. Háblanos un poco acerca de eso. Bueno, sí, como ya lo dije, la educación cívica es importante para que las personas tengan una buena comprensión de los principios de la democracia y cómo funciona el sistema político. La participación ciudadana es necesario facilitar esta misma en los procesos políticos a través de mecanismos como los referendos, que son muy famosos, las consultas públicas o la participación en las organizaciones sociales. Y sí, como ya tú lo mencionaste, la democracia deliberativa es importante ya que es importante promover la democracia deliberativa, que permite a los ciudadanos a participar en la toma de decisión a través del debate y el diálogo. Y para finalizar, la participación política es un derecho y un deber de los ciudadanos y es esencial para el funcionamiento de la democracia. Por ello es importante abordar los factores que contribuyen a la falta de interés por la política, con el objetivo de promover una mayor participación ciudadana y una sociedad más justa y equitativa.